Hola, espero que estés muy bien. Lo primero que debes saber es que ambos televisores son LCD con algún tipo de retroiluminación LED, LED Edge en el caso del Samsung y LED directa en el caso del LG. Ninguno cuenta con la función de atenuación local. El Samsung en todos los tamaños disponibles tiene panel VA, mientras que el LG solamente hasta ahora, por lo menos aquí en Colombia, 50 y 55 pulgadas tiene panel VA. Pero por ejemplo el de 65 pulgadas tendría panel ADS. También debes saber que en el caso del LG ninguno de los tamaños cuenta con puertos HDMI 2.1, mientras que en el caso del Samsung a partir del tamaño de 55 pulgadas sí tienen por lo menos un puerto HDMI 2.1, pero este de 50 pulgadas no. El rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es muy bueno y esto se debe al hecho de que ambos televisores tienen panel VA. Sin embargo, en el caso del LG el resultado es mejor porque muestra menos intensidad del efecto clouding y al mismo tiempo el nivel de detalles y los colores en este tipo de escenas es mejor. Aunque el Samsung no hace un mal trabajo porque de hecho también es muy bueno. Lo malo es que el nivel de detalles no es tan alto, por así decirlo, como si lo es en el caso del LG. Pero cuando en este tipo de escenas hay un poco más de color, los papeles se cambian a favor del Samsung porque muestra mejores resultados con mejor nivel de detalles y desde mi punto de vista mejor combinación de colores. Ahora voy a mostrarte los resultados en cuanto a colores y brillo, primero empezando con contenido en rango dinámico estándar. Debo decirte que como es costumbre siempre muestro los parámetros tal cual como vienen de fábrica en cuanto a brillo, color, temperatura de color, entre otros valores para cada uno de los modos de imagen. Como siempre he dicho, en cuanto a colores es cuestión de gustos de cada persona, me parece que cada modelo hace un buen trabajo. El Samsung por supuesto tiene filtro de color Quantum Dots, mientras que el LG tiene filtro de color NanoCell. Por lo menos aquí en rango dinámico estándar, en el caso del Samsung, los colores lucen un poco más saturados. Pero por ejemplo en este caso en alto rango dinámico HDR10, en cuanto a colores los papeles se cambian y en este caso el LG muestra en algunas escenas con algunos modos de imagen colores un poquito más saturados. Pero de todas formas el Samsung sigue haciendo un muy buen trabajo en cuanto a colores y en cuanto a las cantidades de brillo, estas pueden variar también dependiendo de cada escena y también dependiendo de cada modo de imagen. La diferencia entre ambos modelos en cuanto a brillo no es muy grande, pero el nivel de detalles es mejor en el caso del Samsung, aunque no sea por mucho. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero por lo menos el Samsung es compatible con HDR10+, que sería la competencia directa de la tecnología Dolby Vision, porque ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos, los cuales le permiten mejor nivel de detalles. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, siendo mejor en el caso del Samsung porque muestra menos efecto de pantalla sucia, aunque cuando veas contenido con más color como por ejemplo deportes, me parece que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos podría pasar desapercibido. El resultado en cuanto a escalado de imagen también es muy bueno en ambos televisores, el resultado podría decir que es prácticamente igual. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma nítida, con casi nada de partes pixeladas o de hecho en la mayoría de ocasiones nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en el caso del LG no está mal o no es tan malo como uno creería, pero en el caso del Samsung es simplemente perfecto en la mayoría de ocasiones y esto se debe a que el Samsung cuenta con pantalla mate antirreflejos. Aquí por ejemplo también puedes percibir el resultado en cuanto al manejo de los reflejos, puedes notar que en el Samsung es casi perfecto, no se refleja
tanto de la luz con la que apunto a la pantalla y tampoco se refleja casi que nada de lo que tengo en la habitación, incluyendo por supuesto mi propio reflejo, mientras que obviamente en el LG sí se genera más reflejo. Pero si utilizas estos televisores en una habitación oscura, realmente el trabajo en ambos modelos es obviamente igual o casi igual y es muy bueno, y se debe al hecho de que tienen paneles VA. Es bueno además que sepas que los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos y se debe al hecho de que tienen paneles VA. Como puedes percibir, los colores pierden mucho volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero es algo normal en aquellos televisores LCD LED con panel VA, como es el caso de estos dos. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos es bueno porque logran decrecer de una forma más que decente el efecto conocido como judder o vibración. Esto se da principalmente en escenas que tienen barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. Puedes modificar el parámetro ajuste de claridad de imagen de forma manual o automática, al igual que el TrueMotion del LG, pero normalmente en el caso del Samsung puedes colocar el parámetro ajuste de claridad de imagen en automático y en el caso del LG el TrueMotion en movimiento suave para obtener los mejores resultados, logrando una imagen mucho más suave y mucho más fluida en la mayoría de escenas o en la mayoría de ocasiones. En cuanto al apartado gaming, debes saber que por supuesto ambos televisores cuentan con modo juego, el cual puedes activar de forma manual o lo puedes ajustar para que se active de forma automática cuando cada televisor detecte que hay un videojuego en curso a través por supuesto de una consola. En el Samsung se llama modo juego y en el LG se llama optimizador de juego. Debes saber además que en ambos televisores, al activar el modo juego, también se puede hacer aparecer en pantalla una Game Bar, la cual es la que te muestro en este momento. Y cada una de estas Game Bars tiene estos modos de imagen predeterminados y como puedes observar, con cada elección la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores cambia, especialmente con el modo imagen deportes, porque en el caso del Samsung los resultados son un poco más apaciguados y naturales, mientras que en el LG se vuelven un poco más saturados. Y por supuesto en ambos televisores puedes modificar parámetros extra para estos modos juego. En el caso del Samsung está el ecualizador de negros dinámico, el Motion Plus del juego, el cual al activarlo mejora la fluidez, el HDR juego, que tiende a mejorar un poco el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico. Y en el caso del LG el parámetro se llamaría mapeo de tono dinámico, la función sería HGIG, aunque en algunas ocasiones oscurece un poco la imagen con el objetivo de mejorar el contraste. En otras ocasiones conviene mejor dejar este parámetro en encendido en el caso del LG. Y por supuesto en ambos televisores se pueden modificar los parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros, como te estoy mostrando en este momento. Como ya te mencioné desde el principio, el LG en ninguno de los tamaños disponibles tiene puertos HDMI 2.1 ni tecnologías gaming avanzadas, mientras que el Samsung a partir del tamaño de 55 pulgadas sí, pero este de 50 pulgadas, al igual que el LG, tampoco cuenta con puertos HDMI 2.1, ninguno de estos modelos cuentan con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Aún así me parece que el resultado es muy bueno, la experiencia es muy buena en cuanto al manejo del movimiento. Nunca llegué a experimentar el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Tampoco llegué a experimentar el efecto ghosting con este tipo de videojuegos que tienen mucho color. Pero con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras, especialmente cuando hay muchos movimientos rápidos, en ambos televisores se puede llegar a percibir algo de efecto ghosting,
nada alarmante. Siento que en el Samsung se percibe menos, pero me parece que la cantidad de ese efecto por parte del LG es realmente muy poca y para nada molesta. Y también quiero mencionarte que en este tipo de videojuegos, cuando además de partes con oscuridad y sombra también hay color, el nivel de detalles sigue siendo mejor en el Samsung. Lo mismo ocurría, recuerda, con otro tipo de escenas. Los tiempos de input lag en ambos modelos considero que son muy buenos. Recuerda que para poder obtener los mejores resultados debes activar el modo juego en ambos modelos. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores. Yo personalmente considero que ambos televisores pueden ser muy buenas opciones para gaming, bien sea que utilices una PlayStation 5, una Xbox Series X o por ejemplo que conectes una computadora directamente a ambas pantallas. Considero que la calidad gráfica es muy buena. En cuanto a colores es realmente cuestión de gustos. El nivel de detalles sí considero que es un poco mejor por parte del Samsung, además que tiene un poco más de brillo. Y el manejo del movimiento me parece que en ambos modelos es muy bueno, siendo levemente mejor en el Samsung, aunque la diferencia no es muy grande. Recuerda además que el Samsung The Frame en tamaños más grandes tendrá los 120 Hz en 4K y también tecnologías de frecuencias de actualización variables. Pero no quiere decir que un televisor que no cuente con esas tecnologías sea malo para gaming, porque de hecho ambos modelos en esos tamaños rinden muy bien. También debes saber que el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco más alto por parte del Samsung, especialmente en la parte baja de la pantalla. Pero en este tipo de modelos Samsung no debería haber problemas de sobrecalentamiento. Y en el caso del LG la temperatura es un poco más baja, muy probablemente debido a que tiene menor cantidad de brillo. En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. El One Remote del Samsung en este caso es de color blanco, lo tengo cubierto con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente. Y además se puede cargar vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG necesita baterías desechables 2AA. El Magic Remote se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y se puede hacer scroll. Escoge tú cuál modelo de estos controles remotos te gusta más o cuál te parece más funcional y o ergonómico. Y ambos tienen por supuesto botón para micrófono. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de esta marca, mientras que el del LG es WebOS, también propio de esta marca. La fluidez a la hora de abrir aplicaciones o cuando quieras abrir o cargar un video en ambos modelos es buena. Pero en el caso del LG y también de otros modelos LG de gama media baja o de gama baja de este 2023, debo decir que a veces el sistema operativo se ralentiza un poco, especialmente cuando quieres acceder al menú de configuraciones y en algunas ocasiones puede resultar algo molesto, mientras que en el caso del Samsung todo me parece que va más fluido o de hecho en algunas ocasiones mucho más fluido. Hablando de este menú de configuraciones, debes saber que en ambos televisores es posible cambiar el orden de estos iconos que son accesos directos en caso de que así lo requieras. En ambos modelos está disponible la función de compartir pantalla, la diferencia es que en el Samsung además puedes hacer uso de la función Multiview, mientras que en el LG esta función Multiview no está disponible. También es bueno que sepas que en ambos televisores se pueden sincronizar dispositivos vía Bluetooth, por ejemplo en este caso un smartphone, y por ejemplo puedes escuchar música y al mismo tiempo apagar las pantallas para que solamente el sonido se continúe reproduciendo. También es bueno que sepas que la función modo ambiente, en este caso en el Samsung The Frame, es conocida como Arte, tiene una mayor variedad de imágenes y también tiene la opción de pago para obtener mayor cantidad de imágenes, dado a que el The Frame fue concebido originalmente para ser utilizado como un cuadro decorativo cuando no se utilice como tal como televisor, pero obviamente esto es opcional, además de que le puedes adaptar marcos para que quede con un diseño mucho más estético, agradable o elegante.
En ambos televisores, o mejor dicho, en ambos sistemas operativos, está disponible la función de control remoto universal para que tanto al One Remote como al Magic Remote se los pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, para que con cada control remoto le puedas dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, y así te librarías de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. La tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Debes saber que el Samsung cuenta con la ventaja de que es compatible con la función Gaming Hub para, por ejemplo, utilizar aplicaciones como Nvidia GeForce, Xbox, entre otras, y poder jugar en la nube, pero no en todos los países estaría disponible de forma nativa. Para eso deberías cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. Ambos televisores cuentan con un navegador de internet propio de cada sistema operativo. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede, por ejemplo, reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, el Samsung cuenta con dos puertos USB 2.0, 4 puertos HDMI 2.0 en este tamaño, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire, todo a través de esta One Connect. El LG, por otro lado, cuenta realmente con lo mismo, excepto que cambia la ubicación y tendría un puerto HDMI 2.0 menos en comparación al Samsung. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos modelos. En teoría la potencia es la misma, de 20 watts. En la práctica el rendimiento, digamos que desde mi punto de vista me parece un poco mejor por parte del LG, porque la experiencia es un poco más nítida y aunque no alcance frecuencias altas, por lo menos la cantidad de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es muy mínima. Mientras que por parte del Samsung, aunque alcanza frecuencias un poco más altas, la cantidad de distorsión es un poco mayor, aunque nada alarmante y nada molesto. Pero, vuelvo y repito, la experiencia a mí personalmente me pareció un poco más nítida por parte del LG. Pero el Samsung, desde mi punto de vista, también hace un buen trabajo en esta área. Al final te voy a dejar con la comparativa de estos sistemas de sonido para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo sería acerca de cuál de estos dos modelos te recomiendo más. Normalmente el Samsung podría resultar un poco más costoso en la mayoría de países, pero desde mi punto de vista en casi todo es mejor, o de hecho en prácticamente todo es mejor, tiene un poco más de brillo. En general el rendimiento en escenas oscuras en la gran mayoría de escenas es mejor porque muestra mejor nivel de detalles y una intensidad del efecto clouding que, aunque puede en algunas ocasiones resultar mayor, no es para nada molesta. Tiene además colores más saturados y para algunas personas eso puede resultar como una ventaja. Tiene un sistema operativo un poco más fluido. Tiene una pantalla mate antirreflejos, tiene la opción de que se le pueden adaptar marcos para que luzca más agradable o más elegante. Pero si en tu país puedes conseguir al LG más económico, o si te gusta más la marca LG, adelante. Este Nano 77 en general es un muy buen televisor. El único aspecto que a mí no me gustó es que el sistema operativo en algunas ocasiones no es tan fluido. Lo mismo pasa en otros modelos LG 2023 de gama media baja y de gama baja, aunque en la mayoría de ocasiones no es algo alarmante. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de estos dos televisores, cuál escogerías o cuál te gustó más y por qué. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.